Sí. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Sean ustedes bienvenidos aquí a Casa de Oración Milpalta. Damos gracias a Dios por este tiempo de intimidad a través de la alabanza, ¿verdad? ¿Cuántos fueron bendecidos por el Señor? Bien, gracias a Dios. Y damos también la bienvenida a los que están ahí en la transmisión. Bienvenidos aquí a Casa de Oración Milpalta. Esta es su casa también a través de la iglesia que el Señor ha fundado, ¿verdad? Y pues vamos a empezar con los anuncios del día de hoy. Y bueno, les informamos que el segundo... Antes queremos saber si alguien nos visita por primera vez, si gusta levantar su mano. Sí, gracias a Dios. Vamos a darle la bienvenida. Gracias a Dios por la vida de estos hermanos. Es el Señor el que los ha traído aquí, dispuesto Él a sanarlos, a restaurarlos, ¿verdad? A través de su amada iglesia, de la cual todos somos parte. Bienvenidos. Y ahora sí, les informamos que el segundo trimestre del Instituto Bíblico en Línea, nivel intermedio, ya se está llevando a cabo. Esto es mediante clases de vía Zoom o Google Meet, y es con un horario de 9 de la noche los días martes y miércoles y 8 de la noche los días viernes. Y bueno, son las materias que se están impartiendo: una vida de quebrantamiento, evangelismo bíblico y la obediencia a Dios. Estas clases son gratuitas, mis hermanos, así es que pueden entrar y aprender, profundizar en el conocimiento de la palabra y llenarnos, ¿verdad?, del Espíritu Santo a través del conocimiento de la verdad. Y bueno, para mayores informes hay que acercarse con el hermano Héctor o bien al número que aparece allí en pantalla. Si no alcanzan a tomarlo, mis hermanos, pueden acercarse con el hermano Héctor y él les dé el número también. Y bueno, a todos los congregantes que no estén cursando el Instituto Bíblico, también se les hace un llamado a cursar la escuela de discipulado básico. Estas enseñanzas son por medio de audios de WhatsApp. Se les manda el audio de WhatsApp y bueno, en un tiempo que tengan, pueden hacer su resumen, ¿verdad? Escuchar la enseñanza y hacer su resumen. Y bueno, para mayores informes se puede acercar con la hermana Patti Cuevas o bien comunicarse al número que aparece allí en pantalla. También se les informa que el servicio de oración se realiza los días jueves a las 6:30 de la tarde y los domingos a las 10:30 de la mañana. Y bueno, toda la iglesia está invitada a venir al tiempo de oración. Si alguien también tiene el llamado de parte de Dios para estar o pertenecer a este ministerio de oración, se puede acercar con la hermana Alma o también con el hermano Héctor. Recuerden que esta es una labor de amor, de intercesión de unos con otros, ¿verdad? Y bueno, por otra parte, si alguno tiene alguna necesidad de oración o intercesión, pues puede acercarse con la hermana Alma o también con el hermano Héctor. Le puede hacer saber esta necesidad, ya sea al final del servicio o bien comunicarse el número que aparece también ahí en pantalla. Y bueno, les informamos que los días jueves se realiza el servicio general. Esto es a las 7 de la noche. Y bueno, están todos cordialmente invitados para llenarse de la palabra de estos días. También se les informa que se sigue realizando el taller de matrimonios. Esto es los días sábados a las 9 de la noche. A ver cuántos matrimonios hay aquí. Levanten su mano. Son muchos, ¿no? ¿Quién quiere la bendición, mis hermanos? Pues pueden entrar a este taller los días sábados a las 9 de la noche. Y bueno, se pueden anotar con la hermana Alma. Los que no estén anotados o quieren algún informe acerca de este taller, se pueden comunicar a los números que aparecen ahí en pantalla o a acercarse con la hermana Alma. También les recordamos que estas enseñanzas de matrimonios las están impartiendo diferentes pastores de casa de oración, así que tenemos esa bendición también, ¿verdad? A los padres de familia también se les informa que las actividades de iglesia infantil se llevan a cabo los días jueves a las 7 de la noche y los domingos a las 11:30 de la mañana. Asimismo, a los padres de familia se les informa que el próximo domingo 26 de abril, o sea, el próximo domingo, mis hermanos, habrá un servicio especial con motivo del Día del Niño. Esto es basado en Lucas capítulo 18, versículo 16. Y bueno, habrá actividades recreativas entre padres e hijos, ¿verdad? Asimismo, a todos los jóvenes de 12 años en adelante se les informa que el servicio de iglesia juvenil se lleva a cabo los días domingos a las 11:30 de la mañana. Acuérdate de tu juventud, de tu creador, ¿verdad? Dice la palabra. En el versículo, les informamos que también hay una reunión de mujeres los días sábados a las 7 de la noche. Si alguna de ustedes no está anotada, mis hermanas se puede acercar con la hermana Alma y ella las va a anotar para que puedan entrar a este tiempo de enseñanza para mujeres, o bien se pueden comunicar al número que está apareciendo ahí en pantalla.
Asimismo, a todas las mujeres que quieran ser hacedoras de la palabra. ¿Quiénes quieren ser hacedoras de la palabra, mis hermanos? Unas cuantas. Más fuerte entonces. Bueno, entonces las invitamos el viernes 1 de mayo y el 2 de mayo al Congreso para Mujeres Hacedoras de la Palabra. Este se llevará a cabo ahí en Casa de Oración Voz de Dios, Ciudad de México. Y bueno, las que estén interesadas, acérquense con la hermana Alma para que las anote y pues ella les va a informar cómo es que se van a desplazar y les va a dar mayores informes, ¿verdad? Bueno, asimismo les informamos que hay un discipulado de mujeres para la tercera edad. Esto es todos los domingos a las 2 de la tarde. Y miren, si aún no rebasan la edad para pertenecer a este grupo, también se pueden integrar. Y bueno, para mayores informes se pueden acercar con la hermana Bio al finalizar el servicio o bien comunicarse al número que está ahí en pantalla. Estas enseñanzas se llevan a cabo a partir de las 2 de la tarde después del servicio general. Asimismo, les informamos que el próximo domingo 10 de mayo habrá un desayuno evangelístico para mujeres y para que vayan invitando, ¿verdad? A alguien que no se congregue o que aún no conozca de la palabra de Dios, mis hermanas, invítenlas. Y bueno, para mayores informes, acérquense con la hermana Alma o al número que aparece ahí en pantalla. Inviten también a una amiga, hermanas, para que puedan desayunar, platicar, pero sobre todo ser ministradas por la palabra. Y bueno, les informamos que los domingos se lleva a cabo el servicio general a las 11:30 de la mañana. Este es el horario en que estamos ahorita y bueno, están cordialmente invitados para ser bendecidos a través de la palabra. Y bueno, les informamos también que el próximo domingo 24 de mayo habrá bautizos y una convivencia familiar aquí en Casa de Oración Milpalta. Vamos a tener unos pastores invitados de Casa de Oración Cuautla, para el pastor Marco Rodríguez y su esposa, para que ellos ministren la palabra y participen en los bautizos. Y bueno, para mayores informes hay que acercarse con la hermana Alma o bien al número que aparece en pantalla. Estemos también en oración por todos los hermanos que van a dar esta muestra pública de humildad delante del Señor y de la iglesia, ¿verdad, mis hermanos? Y bueno, a continuación vamos a pasar a nuestro tiempo de diezmos y ofrendas. Los que necesiten un sobre hay que levantar su mano y nuestros hermanos mujeres les acercarán. Y pues, adelante, mis hermanos. Vamos a la palabra de Dios, mis hermanos, si me acompañan a Primera de Crónicas, capítulo 29. Versículo 12, mis hermanos, dice así la palabra de Dios. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Oremos, mis hermanos. Señor, te damos gracias por cada bendición que tú nos has dado, Señor. De hecho, son incontables las bendiciones que tú nos das a cada momento. Y Señor, en amor, en adoración, en obediencia, gracias a que nos has permitido reconocer que todas las riquezas provienen de ti, Señor, es que en humildad y con lo que tú has puesto en nuestro corazón, queremos en obediencia darte estos diezmos, estas ofrendas, Señor, para el sostenimiento de tu obra y de tu iglesia, de la cual todos somos parte, Señor. Ayúdanos a tener un corazón humilde siempre, a disponer, Señor, de nuestros recursos, reconocer también que estamos dando un poco de lo mucho que tú nos has dado. Gracias, Señor, por todos los que tú has bendecido. Te pedimos también por aquellos que están en necesidad. Si no tienen por el momento que dar, Señor, ayúdalos, Señor, sopórtalos, y también en el momento en que ellos tengan disponible, que puedan dar sus diezmos y sus ofrendas, Señor. Asimismo, te pedimos por las autoridades que administran estos recursos, Señor, aquí en la iglesia. Te pedimos que les des sabiduría y también orden, obediencia, para que
sean de bendición para tu obra. Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Adelante, hermanos, pueden pasar. Y hermanos, si alguien desea hacer alguna donación en efectivo, lo pueden hacer ahí en las cuentas que aparecen en pantalla. En dado caso de que no puedan tomar el número, lo pueden pedir allá con nosotros en la cabina de audio y video. Asimismo, a toda la iglesia se les pide participar en la ofrenda de amor misionera, la cual pueden depositar en el alfolí. Mis hermanos, esta ofrenda se usa justamente para llevar la palabra de Dios y pues muchos de nosotros fuimos alcanzados justamente por esta labor. Entonces, es importante que también apartemos un poquito para esta obra. Y también, hermanos, les informamos que si alguien tiene alguna necesidad de oración, consejería o administración, favor de acercarse con la hermana Alma al finalizar el servicio o bien comunicarse al número que está apareciendo ahí en pantalla. Asimismo, el Ministerio de Misericordia hace un llamado a toda la iglesia para seguir apoyando en la donación de víveres, ropa, calzado y cosas materiales. Y bueno, para mayores informes hay que acercarse con la hermana Alma al terminar el servicio o comunicarse al número que aparece ahí en pantalla. También, mis hermanos, recuerden que pueden seguirnos por nuestras redes sociales de Casa de Oración Milpalta. Estamos en YouTube, en Facebook y también en Telegram. Y no se les olvide dejar en esas redes sociales un like o un comentario que sea de edificación para toda la iglesia. Asimismo, les queremos recordar que se ocupen de traer de su Biblia, su cuaderno y sus anotaciones. Recuerden que el Espíritu Santo ministra a cada uno de acuerdo a nuestras necesidades espirituales y nos habla, ¿verdad?, de manera directa. Entonces podemos estudiar y repasar esas notas cuando tengamos alguna duda. Y bueno, a continuación vamos a pasar a nuestro tiempo de oración, mis hermanos. Vamos a poner este tiempo de la palabra en las manos de Dios y les invito a que se pongan de pie. Vamos a orar también por las necesidades de aquí de Casa de Oración Milpalta, mis hermanos. Tenemos necesidades materiales como es que tengamos un terreno, un lugar donde podamos establecernos, hermanos, aquí en Milpalta. También hay necesidades dentro de los diferentes ministerios. Vamos a pedir por esas necesidades, pero sobre todo por las necesidades espirituales de su iglesia, que realmente seamos un templo del Espíritu Santo, no solo durante este día o durante este tiempo, sino en todo tiempo durante el resto de la semana. Y también vamos a orar por el pastor Augusto Morales. Él ministra en Casa de Oración Celaya. Y pues vamos a orar, mis hermanos. Y si me gustan acompañar a sus Biblias, vamos a leer el versículo de Juan 12:24. Dice así la palabra de Dios en Reina Valera 60. De cierto les digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Mis hermanos, aquí estaba nuestro Señor anunciando el tiempo en el que iba a ser Él sacrificado. Esta es una profecía acerca de Él y justamente se cumplió primeramente con Él y así nos lo pide, ¿no? Oremos, mis hermanos. Señor, gracias primeramente por haber dispuesto nuestro corazón. Tú pusiste el querer como el hacer por tu buena voluntad, desde ayer incluso, para que fuéramos intencionales para venir y escuchar de tu palabra. Señor, ministranos. Tu iglesia está aquí. Tu palabra dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y aquí estamos, Señor. Te pedimos que a través de tu Espíritu Santo seas tú ministrando a cada uno de nuestros corazones. Padre, háblanos. Tenemos necesidad de ti, Padre Santo. Te pedimos asimismo que a través de la enseñanza del día de hoy, Señor, guíes a tu iglesia, la limpies, la purifiques, la santifiques. Y también, Señor, aquellos que necesiten ser quebrantados, hazlo, Señor, para que se rindan completamente a ti. Padre, te pedimos que pongas un temor reverente en la boca y en el ser del pastor Raúl, para que pueda ministrar con denuedo tu palabra, Señor, y que llegue a los corazones.
Padre, úsalo como a Finés, que alzaba su lanza para atravesar los corazones a través de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias. Asimismo te pedimos por las necesidades naturales de esta congregación. Señor, gracias por este lugar donde podemos congregarnos. Asimismo te pedimos que, si es tu voluntad, permitas que tengamos un terreno. Mueve también nuestros corazones para que podamos ir operando, Señor, para reunir, para tener este recurso. Señor, tú nos has dado y permítenos dar un poco de todo lo que tú nos das. Asimismo te pedimos por las necesidades del ministerio de audio y video y de todos los ministerios, Señor. Cada ministerio tiene necesidades naturales, pero sobre todo, Señor, te pedimos por las necesidades espirituales, Señor, de cada familia. Tú sabes qué necesidad tiene cada familia. Algunas familias necesitan paz, Señor. Otras necesitan sabiduría. Padre, algunas otras necesitan misericordia, guía, dirección. Y todo eso viene de ti, Señor. Viene de tu Espíritu Santo. Llena a cada miembro de cada familia, Señor, para que actúe de manera santa, recta y de forma sabia a través de tu palabra, Señor. Que haya amor, gozo, paz, paciencia en cada miembro de cada familia de esta congregación. No sabes cuánto lo necesitamos, Señor. Te necesitamos a ti solamente, no algo externo. A veces el mundo nos distrae, a veces nuestra propia carne nos distrae o Satanás mismo nos distrae, pero al único que necesitamos es a ti, Padre. Te pedimos que no dejes de llamarnos, caballero amado. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Asimismo te pedimos por el pastor Augusto Morales, quien es el siervo que tú has levantado ahí en Casa de Oración Celaya, Señor. Bendícelo, bendice a su esposa, a su familia, a sus hijos y también a los servidores que administran junto con él. Padre, dale sabiduría, dale de nuevo, fortalécelo para que siga haciendo tu obra, esa fortaleza espiritual que viene de tu Espíritu Santo. Asimismo te pedimos por los congregantes que se reúnen allá, Señor, que sean buena tierra y sean ministrados por el poder de tu Espíritu Santo. Finalmente yo te pido, Señor, que nos sigas ayudando a ser buena tierra y que podamos recibir el grano que vino a morir por nosotros, que crezca en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos pueden tomar asiento. Los jóvenes pueden pasar a su carpa y los invito, mis hermanos, a que los que están hasta atrás se vayan recorriendo a los lugares que están vacíos. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Bendiciones. Buenas tardes, ¿cómo están? Qué bueno que estamos juntos en la presencia del Señor. Y bueno, pues, ¿cuántos se han gozado en la alabanza y la adoración con el Señor? Podemos darle un fuerte aplauso al Señor esta tarde. Gracias, Señor. Él es el Dios de proezas y el Dios de milagros. Dile al que está a tu lado, Dios va a hacer un milagro hoy en tu vida. Sí, Dios va a hacer un milagro. Bien, vamos a dar inicio con una nueva serie que lleva por título Morir para dar vida. Así se llama esta serie. Y el tema número 1 de esta serie lleva por título El quebrantamiento de Jesús. Por favor, abran sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 24. Algunas Biblias aparecen en letras rojas este texto. Eso quiere decir que el Señor Jesucristo está hablando, ¿verdad? Y dice así la Escritura: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Quiero comentarles, amados hermanos, que hay momentos en la vida donde no entendemos por qué Dios permite a veces tanto dolor en nuestras vidas. O a veces no entendemos los procesos, ¿verdad?, difíciles por los cuales estamos pasando y que producen a veces ansiedades, inseguridades.
Y muchas veces nos preguntamos, ¿por qué estamos sufriendo? O a veces entra la pregunta también, ¿por qué esta pérdida? No me la esperaba. O a veces te preguntas, ¿por qué este proceso tan duro? ¿Por qué a mí? Y esto solo nos deja ver, hermanos, que realmente somos seres humanos y que estamos viviendo una generación que está evitando a toda costa el dolor, que huye del sacrificio y que quiere resultados en su vida, pero sin procesos de Dios en ella. Es real lo que les estoy hablando. Yo lo he visto en todos estos años que Dios me ha estado permitiendo servirle. Yo veo esto, que hay quienes huyen a los procesos de Dios en sus vidas. Pero hay quienes quieren la gloria, pero sin cruz. Hay quienes quieren la victoria sin rendirse. Pero en el reino de Dios funciona esto diferente, no como el mundo lo ve. Por eso Jesús está a punto de hablarnos aquí de que va a enfrentar la cruz. Y Él está revelando un principio espiritual en este texto. Muy profundo, hermanos, ese principio. Es más, es un principio eterno y muy poderoso. Y Jesús no habló de un éxito inmediato, hermanos. No habló de una comodidad. No, Jesús habló de su muerte, de Él mismo. Por eso dijo, ¿no? De cierto les digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, ¿cómo queda? Solo, ¿verdad? Así dice el texto. Pero dice la Escritura, pero si muere, ¿qué pasa con ese grano de trigo? ¿Lleva mucho qué? Fruto. Ahora, Jesús no solo estaba enseñando aquí algo teórico, Él estaba anunciando su propio destino, amados hermanos, en este texto. ¿Por qué? Porque Él era ese grano de trigo. Un grano perfecto, un grano santo, un grano sin pecado, pero dispuesto a ser quebrantado. Porque Jesús entendía algo que nosotros muchas veces olvidamos. No hay fruto sin quebrantamiento, hermanos. No hay multiplicación sin muerte y no hay gloria sin cruz. Eso es lo que muchas veces nosotros olvidamos. Por eso es que el quebrantamiento de Jesús no fue una tragedia, hermanos. Fue un propósito de Dios. No fue una derrota, fue la mayor victoria en la historia de la humanidad. ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor Jesús por su victoria? Así es. Y hoy quiero hablarte de ese quebrantamiento precisamente. No como un concepto teológico o algo, un conocimiento nada más de como cuando vamos a la escuela y conoces teóricamente, no. No es un concepto teológico o distante, sino quiero hablarte como una realidad viva que sigue transformando nuestros corazones. Porque ese principio que enseñó Jesús en este texto sigue vigente hasta el día de hoy. Por eso es importante para nosotros conocer el principio del reino de Dios. Punto número 1, morir para vivir. Ese es el principio del reino de Dios, morir para vivir, como punto número 1. No se te olvide, ¿es necesario morir para qué? Para vivir. Juan 12:24, dice Jesús, fíjate, está hablando el Señor y dice, de cierto os digo. Jesús está utilizando esta expresión como cuando luego escuchas en la Biblia o lees en la Biblia que dice, amén, amén, así sea, así sea. Entonces, esta expresión está dando a entender Jesús su máxima autoridad y su verdad absoluta. De cierto te digo. ¿Sí? ¿Qué nos dice Jesús? Que está utilizando la imagen agrícola muy sencilla para explicar un principio espiritual y utiliza el grano. Un grano utiliza de trigo Jesús. Este grano representa la vida de Jesús. Y dile al que está a tu lado, también representa nuestra vida, ¿eh? Y yo quiero decirles que un grano mientras está guardado permanece intacto, pero estéril, no da fruto, no produce nada. Pero cuando ese grano lo siembras en la tierra, al caer en la tierra, por eso dice Jesús, de cierto los digo claramente, dice ahí, que si el grano de trigo no cae en la tierra, esto implica rendición, hermanos, rendirse. Es decir, que para que ese grano produzca vida debe de ser sembrado, debe dejar
su estado de comodidad y ser enterrado. ¿Cuántos pueden decir que así sea? Así sea. Pero añade algo Jesús, o sea, que cae en tierra y ¿qué dice? Y muere. Tiene que morir el grano. No es desaparecer, perdón, totalmente, sino habla de una transformación del Señor Jesucristo. El grano muere en el sentido de que pierde su forma original en el campo. Cuando lo pones ahí, se rompe con el sol, con la lluvia, se descompone. Pero ese proceso es necesario para que brote nueva, ¿qué, hermanos? Vida. ¿Es necesario ese proceso? Y Jesús se refiere a su propia muerte. Él está hablando de él mismo ahí. Él iba a morir, él iba a ser crucificado, amados hermanos. Pero esa muerte produciría salvación para muchos. Porque sin la cruz no habría rendición para los que hoy estamos aquí. ¿Cuántos dicen amén? Hemos sido redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero fue necesario que ese grano fuera quebrantado. Jesús también habla de nosotros, no nada más de Él, también habla de nosotros para establecer un principio espiritual, hermanos. Él está dando a entender que si una persona no muere a sí misma, ¿qué es morir a sí mismo? A tu egoísmo, a tu orgullo, a tu queja, a tu envidia, al chisme, a la murmuración, al adulterio, a la fornicación, a todo lo que se llama, la Biblia lo llama pecado. Morir a sí mismo a eso. Que si una persona no muere a sí misma, vivirá una vida limitada, sin fruto eterno. No hay fruto en su vida espiritual. Pero si esa persona decide rendirse a Dios, morir a su propia voluntad y a su vieja vida, entonces, ¿qué creen? Esa persona produce un fruto. Hay un fruto en su vida. ¿Qué es el fruto? El carácter. Yo vengo de una congregación donde me enseñaron que yo como cristiano tenía que dar fruto. Y me decían, el fruto son las almas, tienes que traer almas a la iglesia. Y me enseñaron a trabajar con estrategias de multinivel. Tú tus 12, tú tus 12, tú tus 12 y tú tus 12. Y yo decía, bueno, ¿y dónde está mi Judas? Si tengo mis 12, ¿quién va a ser el Judas, no? O sea, son estrategias de multinivel. Y así, ¿sí han escuchado hablar de los encuentros? Que te llevan a un encuentro y después te dan el posencuentro y te llevan al liderazgo según y que tienes que tener tus 12 discípulos y así. Son estrategias de multinivel. Eso no viene en la Biblia. Ustedes leen el libro de los Hechos, no veo ninguna estrategia de multinivel que está utilizando el apóstol Pedro cuando se pone a predicar la primera vez y se convierte en 3,000. Solo veo a un hombre que fue quebrantado y que fue lleno del Espíritu Santo y lleno del poder del Espíritu Santo, predicó y se convirtieron como 3,000. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso es lo que veo yo en la Biblia. Pero no vemos estrategias de multinivel. Y nos enseñaron que el fruto es ese, pero la realidad es que el fruto es el carácter. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre. Eso se debe de ver en ti y en mí constantemente. Vamos pasando el tiempo y se debe de ver paciencia. Por eso es que si el grano, o sea, tú y yo como creyentes decidimos rendirnos a nuestra voluntad al Señor y morir a nuestra vieja vida, vamos a producir fruto, carácter de Jesús. Vamos a Gálatas capítulo 5. Ahí Pablo habla del fruto del Espíritu. Verso 22 y 23. Dice Pablo, mas el fruto, no dice los frutos. ¿Ya se dieron cuenta? ¿Por qué dice el fruto? Porque es como una mandarina con varios gajos. ¿Sí? Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ¿qué? Ley. Ok. Entonces, cuando tú te encuentras en una situación difícil en tu vida matrimonial o con tus hijos, familiar, y de repente te das cuenta que están actuando injustamente contra ti y tú de repente te quieres salir la carne, el fruto de la carne, defenderte y enojarte y decir, ¿saben qué? Aquí, como yo soy la cabeza del hogar, sigo siendo el rey. No, pero entonces en ese momento el Espíritu Santo te habla, te recuerda la palabra. Y te hace saber, ¿no? Que si el grano de trigo no muere, ¿solo qué?
Y entonces agarras y mejor decides por guardar silencio y decir, ¿saben qué? Miren, si yo lo hice, Dios lo va a sacar a la luz. Él es mi juez. Vamos a indagar y a ponernos de acuerdo y saber bien las cosas. Y llamar a las personas que estuvieron involucradas para ver si en realidad fue eso. Pero saben, yo no quiero altercar contra ustedes ni que caigamos en vanas palabrerías y nos ofendamos y nos lastimemos. Porque eso es lo que quiere Satanás, que nos dividamos, que estemos heridos como familia. Y entonces vas, te das la vuelta, te vas a tu cuarto, oras, clamas a la misericordia de Dios y empieza Dios a mover las cosas y empieza a salir la luz todo. ¿Eso qué es? Fruto. Fruto espiritual. Dios te hace justicia. Dios es nuestro juez. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Él te va a hacer justicia. Pero Él está permitiendo esa situación porque está quebrantando tu carácter. Ese carácter carnal, ese hombre impetuoso que quiere sacar su liderazgo humano de defenderse él mismo. No, a mí no me la van a hacer, ya no me van a ver la cara de tonto. Quiere quebrantarlo el Señor. Porque quiere que des fruto espiritual, ya no de ese fruto carnal, sino un fruto espiritual. De paciencia, de amor. Amor no implica hablar la verdad. O sea, amor no implica dejar de hablar la verdad. Debemos de hablar la verdad, pero con una actitud temple, mansedumbre. Ese es el fruto, hermanos. Una vida transformada. En pocas palabras, no morir es quedarse solo. Vida estéril. Morir es multiplicarse. Vida con propósito y con fruto. ¿Cuántos quieren multiplicarse? Esto me recuerda mucho a la vida de Moisés. ¿Han leído la vida de Moisés? Moisés es un ejemplo vivo de morir para dar vida, porque de ser un hombre impulsivo pasó a ser un hombre más manso de la tierra en su época, por haber decidido morir a sí mismo. Moisés, recuerden la historia, sus padres lo pusieron en una canasta en el río y ahí se lo llevó el río y de repente la esposa, la hija del faraón, ¿qué hizo? Lo tomó, ¿no? Y lo hizo su hijo, mandó llamar a una nodriza hebrea y era la mamá de ¿quién? No, dile al que está a tu lado, diosidencias. ¿Se dan cuenta el cuidado de Dios? ¿A poco no le dolió a la mamá dejar a su hijo ahí en el río? ¿Cuántas mamás están dispuestas aquí a dejar a su hijo ahí en el río y que se lo lleve el río? Ninguna, dice. Pero fíjense, Dios estaba trabajando con el corazón de la mamá de Moisés también, de sus padres. Les estaba enseñando a confiar en la soberanía de Dios. ¿Qué es la soberanía de Dios? Que Dios puede hacer lo que Él quiere con nosotros, pero siempre para nuestro bien. ¿Cuántos pueden decir así sea? Sí. Entonces, ¿qué sucede? Moisés empieza a familiarizarse con todo lo que relaciona a Egipto y vivía en el palacio y empezó a hablar como los egipcios, empezó a adorar como los egipcios, empezó a ejercer el liderazgo como los egipcios. Un liderazgo del mundo humano. Si me la hace, me la paga. El que no tranza, ¿me explicó? Está celosa. A ver, 2 de Timoteo 3:16. Si alcanzan a ver, el 40 años estuvo viviendo ahí. Aprendió los hábitos y costumbres de Egipto. Y eso lo llevó a tener un liderazgo humano, impulsivo, iracundo. ¿Por qué? Porque mató a un egipcio cuando le vino al corazón visitar a los hebreos. Vamos a Éxodo capítulo 2, verso 11. Dice así la escritura. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió ¿en dónde? En la arena. Fíjate. Ahora sí que dijéramos nosotros, homicidio calificado, con todo y entierro. ¿Sí me explicó? Lo metió en la arena.
Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés, ¿qué dice? ¿Tuvo qué? Ya Dios confrontando su miedo de Moisés. Dios estaba, con esta situación, Dios estaba ya confrontando su liderazgo humano, para que Moisés se diera cuenta en realidad quién era. Permitió la situación para que se dejara ver quién era Moisés. Tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en tierra ¿de dónde? En el desierto. Mira, aquí en la vida de Moisés vemos los 3 llamados que hace Dios. El primer llamado es a la salvación. Dice que Moisés estaba ahí en los quehaceres de Egipto, ¿no? Estaba con su Facebook, su WhatsApp, yo me quiero imaginar. Y dice que le vino al corazón visitar a los hebreos. Ese es el primer llamado. Egipto simboliza el mundo. Dios lo sacó del mundo. El primer llamado a la salvación. El segundo llamado es que Dios lo llamó al desierto. A través de las circunstancias, ¿qué nos enseña esto? Que Dios puede mover las circunstancias. No puede tocar tu voluntad y ni la mía, porque Él es un caballero, pero sí puede mover las circunstancias alrededor de nosotros. ¿Para qué? Para empujarnos hacia adelante y llevarnos al desierto y tratar con nuestro corazón y quebrantarnos para que demos fruto. ¿Cuántos dicen amén? Sí, Dios puede frenar tu vida así, mira. Así, o sea, si Él quiere. Y aún ahí, en medio de la situación que Él está teniendo, tiene cuidado de ti. Nos tiene en sus manos. Nos ama, nos cuida. Quiero que comprendas eso. En medio del problema que estás viviendo, la situación que estás viviendo, te ama. Dios te ama. Y entonces hace el segundo llamado. ¿Cuál es el segundo llamado? Al discipulado. Al básico, ¿verdad, hermana Pati? Hago un comercial. Si alguien no está en el discipulado básico, por favor, inscríbanse con la hermana Pati al discipulado básico. Es una clase a la semana nada más. Dios te va a llevar a crecer, a que des fruto. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Inscríbete, te vas a dar fruto, ¿sí o no, hermana? ¿Están dando fruto ustedes que están en el discipulado básico? Sí. Por aquí están las hermanas. Están en el, hay muchos de ustedes que también están en el discipulado básico y están aprendiendo. Están creciendo. Una hermana nos decía hace 8 días: pastor, las materias que estoy tomando me están abriendo los ojos para darme cuenta en realidad cómo está mi familia y cómo estoy viviendo en mi matrimonio. Y es un desorden, pastor, pero estoy dispuesta a poner orden, pastor. Claro. La Biblia es clara. El pueblo perece por falta ¿de qué? Pero cuando tienes el conocimiento experimental de Dios, te vuelves sabio. ¿Cuántos quieren ser sabios, hermanos? Amén. Llénate de la palabra. Entonces, ¿qué hace? Dios lo mete al desierto. ¿Te das cuenta? A Moisés, pero fíjate, no lo dejó solo, lo puso bajo autoridad, bajo la autoridad de su siervo, de su suegro Yetro. Ahí lo puso. Y Moisés no se echó a correr, no dijo: ay, nos vemos, yo aquí no le entro. No, Moisés aceptó el desafío de ser quebrantado con las áreas de su vida. Dios iba a tratar con las áreas de su vida de Moisés, con su liderazgo humano. Dios lo iba a formar en un liderazgo espiritual. Iba a reflejar el carácter de Jesús. Y lo reflejó. Jesús dijo en Mateo 11:28: aprendan de mí que soy, ¿qué dice? ¿Quién fue el hombre más manso de la tierra en el Antiguo Testamento? Moisés es símbolo, es un tipo de Jesús en el carácter. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo. Pero no nos echemos a correr al Señor. O sea, duele, yo sé que duele. El quebrantamiento duele, pero vale la pena dar fruto. Y estando ahí en el desierto, 40 años, el número 40 en el número, la numerología bíblica, el 40 simboliza prueba. 40 años en Egipto, 40 años en el desierto. Y dice que cuando estaba pastoreando las ovejas de su suegro, vio una zarza encendida, pero veía que no se apagaba. Y entonces fue, y entonces cuando llega la zarza, escucha una voz que fue la voz de Dios y que le dijo: Moisés,
quítate tu calzado porque el lugar donde estás, tierra ¿qué? Y ahí fue su tercer llamado, el llamado específico. Todos tenemos un llamado de parte de Dios a nuestras vidas. Y entonces le dijo Dios, fíjate, he oído la aflicción de mi pueblo y te he llamado, Moisés, para que vayas y saques a mi pueblo de Egipto y lo lleves al desierto para que me haga fiesta. En el desierto. ¿Dónde le vamos a hacer fiesta al Señor? Ayer me enviaba un mensaje un hermano, pastor, estoy en la prueba, y ore por mí. Sí, claro, oramos por ti, claro que sí. Y yo sé lo que estaba viviendo ese hermano porque yo lo he vivido. Su aflicción, su tribulación que estaba pasando. Y le digo, hermano, Dios está permitiendo esto porque está confrontando un área de tu vida. Te quiere llevar a confiar en Él. Alábalo en medio de esta prueba, de este desierto. Alaba al Señor y verás la gloria de Jehová. ¿Cuántos pueden decir que así sea, hermanos? Sí, es eso. Moisés fue quebrantado por Dios, 40 años lo tuvo en el desierto. Pero fue necesario para que aprendiera a morir a sí mismo en su desierto. ¿Y en un desierto qué hay, hermanos? Te voy a decir lo que hay en un desierto. Espejismos. Los hay. Está el espejismo. Agua, agua, agua. Llegas y caminas y haces así. Y no es agua, es arena. Y en este desierto de este mundo, dinero, fama, riquezas, casas, negocios. Sí, yo puedo, lo voy a lograr. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y ese es el espejismos. ¿Qué dijo Pablo? Poner la mira en las cosas de ¿dónde? No en las de la tierra. ¿Qué le ofreció Satanás a Jesús? Fama, poder, ¿sí o no? Le ofreció poder. Todo esto te daré. Si postrado, ¿qué le dijo? ¿Te das cuenta lo que hay en este desierto? Digo, no estamos haciendo, no nos vamos a un extremo. Sí, es válido trabajar, es válido ir a la escuela, estudiar, formarte una licenciatura, es válido, pero siempre que estés tú cuidando de poner por obra los principios bíblicos de honestidad, de verdad, de justicia, de amor, de misericordia, de compasión, allá donde tú te mueves, en el trabajo, en la escuela, donde quiera que andas. Aplica los principios del reino de Dios, que tu vida deje ver que el reino de Dios está en ti. ¿Sí me explicó? Y eso realmente es que estás mostrando un liderazgo espiritual. Dios te está formando. ¿Cuál fue el resultado de Moisés? Se convirtió en el hombre más manso. Números 12:3, por favor. Dice así: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre, ¿qué dice? Sobre la tierra. ¿Por qué? Porque aplicó un principio. Murió a su orgullo, a su autosuficiencia, murió a la fama, murió al poder de Egipto, murió al pecado, murió a su propia voluntad para depender de la voluntad de Dios y dar vida. ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor? Porque Él es quien nos da vida. Y vida en abundancia. Hebreos 11:24, por favor. Imagínate, yo me puse a pensar, yo dije, ¿cómo es posible? Al escritor de Hebreos, no dice la Biblia quién es el autor de la carta a los Hebreos. Muchos dicen que es el apóstol Pablo, por la forma en que se escribe la carta se parece a las que hizo Pablo. Entonces, pero siendo inspirado por el Espíritu Santo, el escritor de Hebreos empieza a hablar de la vida de Moisés. Y entendía muy bien lo que estaba escribiendo, porque el escritor de Hebreos, yo casi estoy seguro que él también pasó por estos quebrantamientos de morir al yo. Y dice el escritor de Hebreos: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de ¿quién? Rehusó la fama. Yo soy de casa de oración.
Y soy el pastor Raúl. Si supieran. ¿Qué dice la Biblia? Que cuando algo hacemos y lo hacemos bien, siervos, ¿qué somos? Siervos, o sea, no somos nada. ¿Pero por qué dice eso la Biblia? Para que no se nos suba el maciosare. La carne es débil, hermano, se nos puede subir el orgullo. Satanás luego anda con una bombita y un globito y te quiere inflar, y ya cuando te tiene bien inflado, ¡zas! Y te das desde hasta arriba, ¡zas! Mientras más alta la altura, más dura que. Rehusó, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales ¿de qué? Del pecado. O sea, no inventes, ¿qué había en Egipto? Pecado. Había pecado en Egipto. Aprendió a adorar a dioses Moisés. ¿Entienden por qué ahora cuando Moisés bajó con las tablas? Porque Dios lo metió al desierto para sacar de su corazón esos dioses, esos malos hábitos. Dios nos mete a pruebas, a escasez, para sacar de nuestra mente y de nuestro corazón el viejo hombre que traemos, que se quiere rebelar contra Dios. Y cuando bajó con las tablas, ¿cómo creen que se puso Moisés? Dice que se enojó tanto que agarró las tablas. ¡Oh! Este pueblo, ¿qué hizo? Idólatra. Pero no se fue contra el pueblo. ¿Saben qué hizo Moisés? Se postró delante de Dios e intercedió por el pueblo para que Dios no derramara juicio sobre los hebreos. O sea, qué tremendo. Dios estaba en su corazón. Ese es el amor del Padre. Moisés ya había sido quebrantado, ya había sido pasado. ¿Nosotros qué hacemos cuando de repente te enteras que un familiar, un hermano, un hijo, no sé, comete un pecado grave? Pues ahora que asuma su responsabilidad y que pague sus consecuencias. Y yo no le voy a ayudar. Tranquilo, Moisés. Cuando lo que tenemos que hacer es orar a Dios e interceder por esa persona, ¿sí o no? Sí. ¿De dónde nos sacó Dios? ¿A poco éramos una flor de rosa? Dios nos trajo de lo vil y lo menospreciado. ¿Cuántos han intercedido por ti para llegar al Evangelio? No se nos olvide, hermano. No se nos olvide de dónde nos sacó el Señor. Y es lo que hoy nos pide el Señor, que intercedamos por nuestros familiares que sabemos que están viviendo en pecado. Hay que interceder por ellos en oración. Verso 27. Perdón, el 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en ¿quién, hermanos? En el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo ¿a quién? ¿Hasta cuándo se sostuvo Moisés como viendo al invisible? Hasta el final. Dile al que está a tu lado, hay que sostenernos hasta el final viendo al invisible. Aplicación, anótale ahí, por favor. El orgullo te lleva a confiar en tu propia fuerza y voluntad. Eso hace el orgullo, te lleva a confiar en tu propia fuerza y voluntad. Pero la humildad te lleva a confiar y esperar en Dios. Voy a poner otro ejemplo de aquel grano de trigo que cae en tierra y muere, la vida del apóstol Pedro. Otro ejemplo de morir para dar vida. ¿Por qué? Porque Pedro, de ser un hombre pescador, impulsivo, orgulloso, autosuficiente, ¿sí?, al decidir morir a sí mismo, se volvió dependiente ¿de quién? De Dios. Totalmente. Pedro llegó a decirle a Jesús, aunque sea necesario morir contigo, no te negaré. Mateo 26:31, por favor. Fíjate las palabras de Pedro. Entonces Jesús le dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondió Pedro y le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo,
que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás ¿cuántas veces? El Señor conociendo el corazón. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te ¿qué? No te negaré. Y todos los discípulos, ¿qué hicieron? Como el borras. Siguieron lo mismo. ¿Cuál fue el proceso de quebrantamiento? Aquí está el proceso de quebrantamiento de Pedro. ¿Cuál fue su proceso de quebrantamiento para morir a su orgullo y a su autosuficiencia? Fue que negó ¿cuántas veces al Señor? 3 veces. Fíjate, Dios movió las circunstancias para poner a la mujer que, no, es que tú eres de ellos, y el otro hombre, no, tú te vistes igual que ellos, yo no lo conozco, y el último, sí, tú hablas igual que ellos, yo no conozco a ese hombre, y en ese momento canta el gallo y ¡zas! Tremendo, el Pedro lloró amargamente. Ese fue su proceso de quebrantamiento. Dios lo confrontó con la realidad de su corazón, que se diera cuenta, permitió las circunstancias para que se diera cuenta cómo está su corazón. Y a veces así Dios va a permitir circunstancias difíciles en nuestra vida para que nos demos cuenta cómo está nuestro corazón. Va a permitir escasez, va a permitir enfermedad, va a permitir aflicción, miedo, tribulación, duda, angustia. Anoche a las 3 de la mañana el Señor me permitió mi aflicción, quiero platicarles. Me desperté, me dolían los pulmones y yo decía, Señor, ayúdame por favor. Y yo pensé que otra vez me estaba dando neumonía. Y lo que hice fue orar. Y dije, Señor, y aquí estoy. Yo no sé, Señor, yo estoy aquí por tu gracia y tu misericordia. Pero estoy confiado en el Señor. Si el Señor permite una aflicción a mi vida, pues Él está teniendo cuidado de mí. ¿Qué estará permitiendo Dios en tu vida? Para confrontarte, para hacerte saber verdaderamente que necesitas ser quebrantado. Pedro negó a Jesús 3 veces. ¿Cuál fue el resultado? ¿Lloró qué? Amargamente. Mateo 26, 75, por favor. Verso 75 ahí de Mateo 26. Fíjense lo que dice. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás, ¿cuántas veces? 3 veces. Y saliendo fuera, Pedro, ¿qué hizo? Lloró amargamente. ¿Alguien aquí ha llorado amargamente? Hermanos, son procesos fuertes, pero la verdad es que eso te lleva a crecer, a formar convicciones en tu mente y en tu corazón de serle más fiel al Señor. Llorar amargamente no se refiere a un llanto común o superficial, hermanos, sino a un dolor profundo en el alma, profundo, pero profundo, que produce un quebranto interno, intenso, acompañado de un arrepentimiento sincero, donde dices, no puede ser. O sea, ¿cómo es posible que yo haya hecho esto? No, Señor, ayúdame, perdóname, Señor, por misericordia. No quiero volver a hacerlo, ayúdame. Ese es un llanto que nace cuando una persona reconoce su error de todo corazón. Pedro, al llorar amargamente, estaba experimentando un dolor profundo y un quebranto en su alma por haberle fallado a ¿quién? A Jesús. Hermanos, no era solo tristeza, era un encuentro con su propia debilidad. Aplicación a nuestra vida. Llorar amargamente simboliza ese momento donde Dios confronta nuestro corazón. Lo confronta. ¿Quiénes somos nosotros para no decirle a Dios, no me confrontes? Nadie. Él va a utilizar 1 o 1000 formas para confrontar nuestro corazón. Donde reconocemos que hemos fallado y tenemos un arrepentimiento, pero ese arrepentimiento, te digo algo, produce un cambio, como dice la Biblia en 2 de Corintios 7:10, produce un cambio. O sea, no es un arrepentimiento cualquiera, es un arrepentimiento que viene de lo alto. Dios lo está permitiendo porque quiere producir un cambio en tu vida. Quiere que des fruto, que mueras a ese viejo hombre, a esos planes tuyos, a tus propósitos, y que abraces los propósitos de Dios. Porque eso te va a dar vida. Lo demás, lo tuyo y lo personal, te va a dar muerte. Por eso te confronta y produce en ti arrepentimiento para que te des cuenta.
que los planes de Dios son mejor que tus planes. Dice 2 Corintios 7:10. Porque la tristeza que es según Dios produce, ¿qué dice? Arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce ¿qué? ¿Qué le pasó a Judas? Se murió, se ahorcó. No tuvo un verdadero arrepentimiento ni una verdadera tristeza. Tuvo remordimiento, pero fue una tristeza del mundo. ¿Por qué no? Si hubiera habido un verdadero arrepentimiento, hubiera ido con Jesús y le hubiera pedido perdón a Jesús. Más sin en cambio, fue con los del Sanedrín y les aventó las monedas y le dijo, ¿saben qué? Me he dado cuenta que he traicionado. Y después saliendo de ahí fue y se ahorcó. Este quebrantamiento sirvió para morir al yo, hermanos. Ser restaurado y preparado para ser lleno del Espíritu Santo en el Pentecostés. O sea que tenía un propósito el quebranto. Estaba preparando su corazón de Pedro, Dios, con el quebranto. ¿Cuál era la preparación? Que iba a venir el Espíritu Santo sobre ellos, ahí en el Pentecostés, en Hechos capítulo 2. Y después Dios lo iba a levantar con poder para predicar el Evangelio, para que se salvaran como 3,000 almas. Vamos a Hechos capítulo 2, verso 36. Mira nada más, todo tiene un propósito. Te hablo un poquito del contexto. Están todos reunidos ahí los discípulos de Jesús en el cuarto y empiezan a orar y empiezan a estar orando y de repente, ¡pum!, se oye como un viento recio, ¿no? Dice la Escritura, y que se aparecen lenguas como de fuego, ¿no?, repartidas en cada uno de ellos, y comenzaron a hablar cada uno de ellos las maravillas del Señor. O sea, las maravillas del Señor es el Evangelio. Cada uno empezó a hablar las maravillas del Señor en diferentes lenguas, idiomas, porque allá fuera del cuarto había gente de Roma, de Prosélito, de Antioquía, y entonces pues cada uno tenía su idioma, pero estos, los de adentro, los apóstoles, hablaban el Evangelio, las maravillas del Señor en cada idioma, tanto que los que estaban allá afuera estaban entendiendo y estaban creyendo y se estaban convirtiendo. O sea, esto es algo sobrenatural, poderoso. Este es el poder de Dios, amados hermanos. Y eso debe de pasar con nosotros, la iglesia. Que prediquemos el Evangelio y la gente se quebrante, sea tocada por el Espíritu Santo. Y entonces empieza todo el mover y empiezan a decir unos, no, estos quién sabe qué tanto están haciendo y quién sabe qué tanto hacen. Están borrachos. Y se levanta Pedro lleno del Espíritu Santo. Verso 36. Y les empieza a predicar el Evangelio y llega ahí el verso 36. Después de que les cita todo el Antiguo Testamento, llega el 36 y les dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, no los está acusando, les está enseñando una verdad. Gracias, hermano. Les está diciendo una verdad, lleno del Espíritu Santo y con sabiduría les dijo: a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, ¿cuál? El mensaje claro y directo y lleno del Espíritu Santo. El mensaje que estaba hablando Pedro era un mensaje bien claro y bien directo, pero cargado del poder de Dios. Así estaba el mensaje. ¿Qué pasó? Al oír esto, ¿qué pasó? Se compungieron. ¿De qué dice? De corazón. ¿Qué significa compungir de corazón? Fueron traspasados, sintieron un dolor profundo y una convicción, no de ser superficiales en su manera de vivir, de pensar, de hablar, sino de dejar el pecado. Tuvieron esa convicción, dijeron: ya, Señor, ya no quiero estar pecando contra ti, ayúdanos, por favor. Aquí se cumple lo que dijo Jesús en Juan 16:8, por favor. Jesús está a punto de irse al cielo, bueno, antes de su crucifixión y todo, pero les está diciendo que les convenía a ellos que Jesús se fuera, ¿sí? Pero no los dejaría solos, les enviaría el Consolador. ¿Sí? Verso 8, y dice: y cuando Él venga, al Espíritu Santo, el Consolador, cuando Él venga, convencerá al mundo ¿de qué dice? De pecado, de justicia y ¿de qué? De juicio. ¿Sabes que Dios te habla a tu conciencia? Es el Espíritu Santo hablándote. Ya deja de mentir,
Ya deja de robar, ya deja de ver lo que estás viendo, ya no hagas eso. Ya, sé honesto, vive la verdad, vive en justicia, sé transparente, sé íntegro. Es el Espíritu Santo hablándonos, hermano. Nos habla. Y ahí se cumplió el redarguir del Espíritu Santo a través de la predicación de la palabra. Y entonces dijeron, regreso por favor a Hechos 2:37. Y dijeron a Pedro, fíjate lo que provocó ese compugir de corazón, provocó que ellos dijeran a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? O sea, como diciendo, ¿qué hacemos? Sí, ya reconocemos que lo crucificamos, lo mandamos a la cruz, sí, pero ¿qué hacemos? Pedro, tenían un deseo, hermanos, de un cambio por el quebrantamiento de la condición que ellos tenían. Se estaban dando cuenta verdaderamente cuál era su condición ante los ojos de Dios. Esto nos enseña que la palabra de Dios confronta antes de transformar. Y la verdadera conversión comienza en el corazón, hermanos, no en el exterior, acá en tu mente y en tus deseos. Esa es la verdadera transformación y conversión, acá en lo profundo de tu ser. Pedro les dijo, arrepiéntanse. ¿Qué significa arrepentirse? Reconozcan su pecado, vuélvanse a Dios, renueven su manera de pensar. Eso es el arrepentimiento. Y bautícense. ¿Qué es el bautizo? Escuchen bien, es una declaración pública de fe solamente, donde te identificas con la muerte y la resurrección de Jesús. Y es un acto de obediencia. Es eso. Hago un paréntesis aquí. Por eso, si Dios permite, de aquí a un mes vamos a llevar a cabo los bautizos. Y si tú has decidido creer en Jesús como tu Señor y Salvador y no te has bautizado, nosotros te animamos a que en ese amor al Señor y en esa obediencia que le tienes, lleves a cabo este acto público de bautizarte en el agua. Cada uno de vosotros, dice Pedro, en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Este es el resultado del arrepentimiento genuino. Y recibirán el don del Espíritu Santo. O sea, Dios no solo perdona, sino que viene a habitar en la persona arrepentida. Eso es lo que estaba diciendo Pedro. Si ustedes se arrepienten y se bautizan, recibirán el Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Verso 40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sean salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día, ¿cuántos? Como 3,000. ¿Se dieron cuenta el proceso que Dios pasó a Pedro para después llenarlo? Tuvo que limpiar ese vaso, quebrantarlo, llenarlo del poder de lo alto y usarlo. Es algo tremendo. ¿Cuál es el principio aquí? Pedro fue quebrantado en su orgullo y autosuficiencia por su propia debilidad. Ese es el principio. Ahora, ¿cuál es la aplicación para nosotros? Ahí va. Dios usa más a un hombre quebrantado que a uno confiado en sí mismo. Dios usa más a un hombre quebrantado que a uno confiado en ¿qué? En sí mismo. ¿Ves por qué a veces hay muchos que dicen ser cristianos y quieren dar fruto, pero pocos quieren morir en la vida del quebrantamiento? No todos quieren pasar la vida del quebrantamiento. Huyen, corren al quebrantamiento. Dios siempre va a confrontar nuestras debilidades, nuestros pecados, como lo hizo con el rey Acaz. ¿Cuántos leyeron Isaías capítulo 7 esta semana? ¿Sí lo escucharon? Mira, Dios, el rey Acaz estaba gobernando al pueblo de Israel. Y entonces Dios permite que tanto Siria como otra nación del norte se levanten contra el rey Acaz. Eso es lo que permitió Dios. Sus reinos enemigos se levantaran, Siria e Israel del norte, y querían ir a atacarlo al rey Acaz. ¿Y qué pasó con el rey Acaz? Tuvo miedo. Y Acaz en su miedo fue tentado y considerado a confiar en hacer alianza con el hombre. Fíjate, o sea, qué tremendo, ¿no?
para defenderse de sus enemigos, quería hacer alianza con humanas en lugar de confiar en Dios. ¿Y qué hace Dios? Le envía al profeta Isaías con un mensaje claro y lo llama a confiar en Dios. Pero era necesario que Acaz, fíjate, fuera confrontado y quebrantado con su temor y su incredulidad. Por eso le dijo ahí en Isaías 7:9, por favor, vamos para allá, Isaías 7:9. Libro del profeta Isaías, capítulo 7, verso 9. Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Y le dice, si ustedes no creyeran, de cierto no ¿qué? No permanece. ¿Qué está haciendo Dios? Le está diciendo al rey Acaz, tu estabilidad, tu seguridad, escúchame bien, tu seguridad, tu protección, tu estabilidad, no depende de la política de bienestar. No depende de otras naciones. No depende de tu compadre, de tu comadre, de tu primo, de tu tío. No depende de eso. Ni de que hagas alianzas con otras personas, que hagas negocios con otras personas para que te vaya bien. Tu estabilidad depende de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Dónde está tu fe? Dios lo estaba confrontando al rey Acaz para que dependiera del Señor. ¿Cuál era el propósito? Que el grano de trigo muera. ¿Sí me explico? Cayera, se rindiera y muriera. ¿Sí? Para que dé mucho ¿qué? ¿Cuántos quieren dar fruto del Señor? Regreso al punto número 2. El peligro de no morir, quedarse solo. El peligro de no morir, quedarse solo. Juan 12:24. Dice así la escritura. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda ¿cómo? Solo. ¿Qué significa queda solo? Significa permanecer sin fruto, sin multiplicarse, sin producir vida. Y eso en lo natural nos deja ver claro, ¿no? Que un grano que no es sembrado en la tierra no muere, no se transforma, no se reproduce, se queda aislado, estéril, sin propósito cumplido. En un sentido espiritual quiero decirles lo siguiente. Jesús está enseñando un principio profundo. Si Jesús, no moría en la cruz, se quedaría solo, es decir, sin redimir a la humanidad. Redimir es comprar a precio de... Éramos esclavos del pecado, pero Cristo nos compró a precio de su sangre bendita y preciosa. ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor Jesús? Pero necesitaba morir. Y al morir, produciría mucho fruto, la salvación para muchos, que hoy la tenemos por medio de la fe en Cristo Jesús. Quedarse solo también que aplica a nosotros, a nuestra vida, hermanos, y se refiere a una vida que no se rinde a Dios. Escúchame, una vida que no se rinde a Dios, que no muere al yo o al pecado o a su voluntad propia. Quiere vivir un cristianismo pero con sus propios planes. No deja que Dios lo forme, lo moldee. Y se queda sin fruto espiritual. Esto me recuerda a aquel joven rico, ¿sí?, que vino a Jesús buscándolo para que le diera la vida eterna. Jesús le pidió que dejara sus riquezas y que lo siguiera. ¿Y qué hizo el joven rico? Se dio la vuelta, se puso triste y se fue. Lucas 18:18, por favor. Dice así, Lucas 18:18. Un hombre principal, fíjate, era principal. ¿Qué quiere decir? Era un hombre religioso, conocía el Antiguo Testamento, la ley de Moisés y los profetas, sabía la escritura. Le preguntó diciendo, maestro bueno, ¿sí?, ¿qué haré para heredar la vida eterna? O sea, ¿se dan cuenta del deseo que tenía este hombre?
quería ¿qué? ¿Vida qué? Quería vida eterna. Y luego el 19, fíjate cómo le responde Jesús. Escucha, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno, ¿qué dice? ¿Cuántos? Dile al que está a tu lado, no hay ninguno bueno, hermano. No hay ninguno bueno. ¿Sí me explico? Ninguno hay bueno, sino solo ¿quién? Dios. Y le dice Jesús, los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y fíjate lo que responde este joven. Él dijo, todo lo he guardado desde mi juventud. ¿Todo? O sea, el joven pensaba y sentía que era un hombre moralmente bueno y correcto. Y no se estaba dando cuenta que Jesús lo estaba confrontando. Ahí viene la confrontación. Fíjate, Jesús, oyendo esto, le dijo, ¿aún te falta qué? Se sentía bueno, ¿eh? Y Jesús le acababa de decir que ninguno había bueno. Él se sentía bueno. Y entonces Jesús le dice, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme. ¿Qué le está diciendo Jesús? Muere a tu propio señorío que hay sobre tu corazón. Muere a tu amor al dinero. Muere a tu amor a los bienes materiales, joven rico. Eso era lo que le estaba diciendo Jesús. Y entonces dice el verso 23, entonces él, oyendo esto, se puso ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por qué se pone uno triste cuando Dios te pide algo? Porque era muy rico. ¿Cuál era el problema real? Fue que rechazó el quebrantamiento de Jesús. No con palabras, sino con sus acciones. Porque no quiso morir así. No quiso. ¿Ya ves cómo Dios es un caballero? Respeta tu voluntad. Él te puede venir y confrontar. Y tú decides si das la respuesta el día de hoy. Y si tú das la respuesta, vas a dar fruto. ¿Cuál fue el resultado? Se fue muy triste debido a que tenía muchas riquezas. Tenía religión, era cristiano. Prefirió conservar sus bienes temporales porque no quiso morir a sí mismo. Por lo tanto, no dio fruto espiritual. Perdió lo eterno por aferrarse a sí mismo. Se aferró a sí mismo este joven rico. ¿Qué nos enseña esto? Ahí va. Que lo que no entregas a Jesús se convierte en tu ídolo. Hace tiempo, voy a ilustrar esto con algo bien tremendo que nos pasó. Un pastor se acercó a platicar conmigo y me comentó que estaba en un tiempo, en un proceso de prueba donde las autoridades arriba lo estaban restaurando, lo estaban ayudando para que pudiera guiar la congregación de Dios, el rebaño del Señor, en el orden que Dios estaba pidiendo. Y empezó la prueba, lo sentaron, dejó de estar pastoreando unos meses, pero de repente ya no le empezó a gustar cómo estaban llevando a la congregación. Muchos hermanitos empezaron a quejar también. El pastor, el tiempo que tuvo la congregación, él era responsable de enseñarles a los hermanitos servidores y a la iglesia el orden. Que Dios es un Dios de ¿qué, hermanos? De orden. Y el orden de autoridad. Mas sin en cambio todo ese tiempo el pastor no lo hizo. Pero Dios movió a las autoridades arriba para desplazarlo a él a un lado. Y entonces estas autoridades empezaron a poner orden. Empezó a brotar el desorden que había en los corazones de los servidores y de la iglesia. Salió a la luz. Y después de un cierto tiempo, se sintió tan mal el pastor, tan mal, que dijo, basta ya. Tiró la toalla. Se salió de la cobertura y después de salirse de la cobertura, decidió hacer con la iglesia lo que él quería. ¿Y qué creen que hizo la iglesia?
En vez de ayudarlo a que se metiera al orden, ¿qué creen que hizo la iglesia? Lo apapachó. Sí, síguenos pastoreando. Aunque no tengamos cobertura, síguenos pastoreando. Qué triste es cuando Dios te manda la confrontación a través de otras personas y no la ves. Y no das la respuesta que Dios te está pidiendo de morir a ti para que des fruto. Y eso es bien importante. A Dios va a usar a tus patrones en el trabajo para que te doblegues y te, digo, sin violar los principios de Dios, ¿sí me explicó? Y entonces des fruto. Va a utilizar a tu papá, a tu mamá, a tu hermano, a tu primo, a tu tío. Es más, yo luego de repente voy a ver a mis padres y de repente mi papá me dice, hey, ponte abusado, porque tú andas para arriba y para abajo en la carretera y ponte listo. Necesito que andes listo. Así me dice mi papá. Y yo nada más agarro y me agacho y le digo, sí, papá. Pero yo me agacho con un sentir de decir, Señor, sí, yo sé que me estás hablando a través de mi Padre y yo sé que tú me guardas. Y Señor, gracias. Gracias por hablarme a través de mi autoridad, que debo de andar como. O eres de los que, sí, pues, ya sabes que soy bien listo, de quien aprendí, de ti, papá, ¿no? Pues, ahí está. No te dejas confrontar. No va a haber fruto. Mi papá cuando siempre, no nomás mi papá, otras personas cuando me dicen, yo me despido de ellos, digo, nos vemos, que Dios les bendiga, y me dicen, cuídate. Esa frasecita, de chavillo mi jefe cada ratito me la decía, cuídate, cuídate. O sea, que anduviera listo, abusado. Y cada que oigo hoy esa frase, Dios la usa para hablarme y ponerme alerta mentalmente. Cuando escucho esa frase, alguien de repente me dice, pastor, que Dios te bendiga, cuídate. Y yo digo, sí, muchas gracias, pero ya, y cuando escucho esa frase, ya sé que Dios me está avisando que ande como alerta. ¿Por qué? Porque anteriormente cuando mi jefe me decía, cuídate, yo decía, ¿de qué me voy a cuidar? No me pasa nada. No. Y salí a la calle y ¿qué creen? Puros problemas. Y yo dije, no, ya me la aprendí, ya me quebrantó el Señor con la frasecita, ya me la sé. Cuídate. Dile que está a tu lado, cuídate. Esto nos enseña que lo que no entregamos a Jesús se convierte en un ídolo. Nosotros podemos ser nuestro propio ídolo. No me pasa nada. Una vez le estaba predicando a una persona, un chavo ahí en Milpalta, y le digo, oye, déjame darte este folleto, y empecé a orar por él. Ya le venía yo predicando y esa vez lo encontré y de repente se puso medio pesadito y me dice, mira, que me dice, gracias por tu folleto, pero no lo necesito. El folleto no me va a salvar. Yo tengo a Dios y Dios conmigo, ¿quién contra mí? Y andaba tomando. Esto estaba, le digo, o sea, ¿no te das cuenta que Dios te está hablando, te está confrontando para que te humilles porque el diablo te trae así? Como títere. Se lo dije. Y me dice, no, pues no lo había visto así. Le digo, pues velo, por favor, date cuenta que Dios te quiere hacer libre. ¿Por qué? Porque Él era su propio ídolo. Lo que no entregas a Jesús se convertirá en tu ¿qué? Ídolo. No olvidemos con este ejemplo que la obediencia a Dios duele, pero la desobediencia nos deja vacíos. Hermanos, puedes tener mucho, pero aún así quedarte solo. Jesús siempre va a pedir rendirnos totalmente a Él. Siempre. Ríndete al Señor. Rinde tus planes a Dios. Es más, no es malo que planees tu vida. Ponla en manos de Dios y el Señor te va a ir mostrando si sí o no. Te va a abrir puertas o te va a cerrar las puertas, las oportunidades, si quiere que camines por ahí o no. No es malo. Yo hago una planeación anual de todo el año, de aquí de las actividades de la congregación, y la pongo en manos de Dios. Y conforme va avanzando los meses, le digo, Señor,
tú muéstrame si sí quieres que llevemos a cabo esta actividad. Y se ve la respuesta de la iglesia, entonces es Dios obrando en el corazón y que a Dios le está agradando lo que estamos planeando porque está dentro de su voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero cuando haces tus propios planes sin considerar a Dios, no esperes buenos resultados. No los esperes. Otro ejemplo del que no muere. ¿Se acuerdan de la mujer de Lot? Los dos ángeles que vinieron y se fue a vivir a Sodoma y a Gomorra. ¿Cómo eran las ciudades de Sodoma y Gomorra? Bien pecadoras. Es más, vinieron los ángeles y la gente de ahí de la ciudad, varones, querían tener intimidad con los ángeles. Los ángeles de Dios tienen la capacidad de poderse manifestar como personas, se pueden personificar. Los ángeles de Dios, los demonios de Satanás, esos no se pueden personificar, por eso buscan poseer cuerpos. Entonces se personificaron y a estos hombres, imagínate la moral tan depravada que tenían, que querían tener intimidad con estos ángeles, que fueron a la casa de Lot y Lot los metió a su casa y tocaron. Saque a esos hombres de ahí porque queremos conocerlos. Esa frase conocerlos habla de tener intimidad en el original. Pues estaba tan depravada la mente de estas personas en Sodoma y Gomorra. Y entonces le dicen los ángeles a Lot: sal, tienes que salir de aquí con toda tu familia. Y entonces le dijo: pero cuando salgas no mires a dónde. Génesis 19:26. Fíjate la confrontación que Dios hizo para que pues, tuvo que morir Lot a sus bienes materiales, mi casa, mi carro, mi negocio. Tremendo Lot, ¿no? Yo me imagino que era un buen ganadero, porque los judíos eran pastores, ¿sí o no? Sabían pastorear. Entonces dice que cuando iban saliendo, corriendo hacia las montañas, dice, iban corriendo, ¿no? Y la mujer de Lot, ¿qué hizo? ¿Miró a dónde? Atrás, a espaldas de él, y se volvió ¿cómo? Ahora, mirar atrás no es una miradita así nada más. Y luego no, espérate. En el original habla de que no soltó su pasado cuando Dios la estaba sacando de Sodoma y Gomorra para salvarla. Pero ella no quiso dejar atrás su vida. La mujer de Lot salió físicamente de la ciudad, pero su corazón seguía allá. Por eso miró a dónde. Anhelaba todavía. Anhelaba la manera de vivir de Sodoma y de Gomorra. Se acostumbró. Era creyente. No fue solo una mirada curiosa, sino una expresión de apego, de añoranza y resistencia a dejar su pasado. ¿Cuál fue el resultado? Se volvió en estatua de ¿qué? ¿Qué representa la estatua de sal? Fíjate bien, ojo aquí, quedarse detenido. Sin avance, sin vida, sin propósito. En otras palabras, se quedó congelada en el pasado. Yo no sé si aquí alguna mujer, con todo respeto, amadas hermanas, todavía anda añorando cosas en el pasado. Pero yo te digo algo, suéltalo, ponlo en manos del Señor. Entrégaselo al Señor esta tarde. O alguien está añorando todavía la música del mundo, aventarse todavía sus chumbias cristianas, o su duranguense cristiano. Por favor, hermanos, eso no existe. O su reggaetón cristiano. ¿Sabes qué significa reggaetón? Perreo. ¿Habrá perreo cristiano? Por favor. ¿Se dan cuenta? Eso es del mundo. El diablo se viste como ángel. ¿De qué dice? Pues te la va a pintar bien bonita. A Eva le dijo, mira, ¿ya viste el árbol? Ve el fruto. ¿Qué hizo Eva? Cayó. Yo no sé si alguien esté añorando todavía estar anhelando las riquezas, ¿sí? La fama, el poder, el prestigio. Que vean que
yo soy el cristiano de cristianos. ¿Será cristianoide? Pues, yo nunca he conocido un cristiano de cristianos. Por eso te digo, de ser cristianoide. ¿Sí me explico? O sea, habla de orgullo, de autosuficiencia, de soberbia, eso, hermanos. La mujer de Lot no quiso morir a su pasado, no lo soltó. No soltó lo que Dios le estaba diciendo que dejara atrás, y por eso se quedó estéril, sin fruto y detenida. Ahora sí, como dice aquel dicho, ¿no? Aunque usted, así pasa espiritualmente. ¿Qué creen que he platicado con personas que están amargadas, siendo cristianas y cristianos, están amargados? Cuando platicas con ellos, híjole, se quejan de todo, le ven fallas a todo. Y tú te quedas así sorprendido, y yo me quedo nada más así. Y luego le suelto el hilito, y le digo, ay, no me diga, hermana, ¿a poco sí? ¿Qué más? Y le suelto el hilito, le suelto, y entonces, ay, sí, pastor, pero pues, ya le dije al Señor, ya, o sea, o me lo quita o qué. Y yo me quedo así, ay, qué tremendo, ¿no? Están atados a una herida que tuvieron a lo mejor en su relación matrimonial, atados al pasado. Hay que soltar eso. ¿Cuántos fueron sanados ahorita en la alabanza? Qué tremendo es el poder de Dios. ¿Se dan cuenta? Aplicación a nuestra vida. Ya voy acabando. Como creyente puedes salir de un lugar físicamente, pero seguir atado por dentro. La mujer de Lot salió de Sodoma y de Gomorra, pero Sodoma y Gomorra no salieron de su corazón. Esto nos enseña que puedes estar en una iglesia, pero aún atado o atada a relaciones tóxicas, a pecados ocultos, a viejas formas de pensar. Y eso muestra que quien no muere al pasado se queda detenido, estéril y solo. Hermanos, lo que está atrás ya no tiene vida, por favor. Ya no. Pero lo que Dios tiene adelante sí tiene vida, y vida en abundancia. ¿Cuántos dicen amén? Tercer punto, con esto voy terminando. El poder de morir produce mucho fruto. El poder de morir produce mucho fruto. Juan 12:24. ¿Qué tiempo llevo, hermanos? ¿Ya se me acabó el límite? Gracias. Dice así, en la última parte del texto. Dice Jesús, de cierto os digo, que si el grano de trigo no muere y cae en tierra, ¿qué dice? Solo queda. Pero si muere, ¿lleva mucho qué? ¿Cuál es el principio o verbo de acción que aplica a nosotros en esta frase? Morir. Morir. Aquí no significa desaparecer, sino ser sembrado. O sea, ser sembrado, ¿qué quiere decir? O sea, lo sueltas y lo vas a sembrar. ¿Han visto al sembrador? ¿Han visto cómo siembra? Yo sí lo he visto. ¿Cómo lo suelta y cae en tierra? O sea, cuando lo suelta el grano, pues el grano está rendido en la mano del sembrador, se rinde y es enterrado, y ahí es donde es enterrado, donde va a empezar el proceso de transformación. Ser sembrado y transformado, porque un grano guardado nunca produce nada, pero uno sembrado, cuando muere en la tierra, da mucho fruto, mucho. Y Jesús está hablando primero de su propia muerte en este texto. Él iba a morir en la cruz, pero esa muerte no sería el final, sería el medio para traer salvación a muchos. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Su muerte produjo fruto, salvación, redención, sanidad, libertad. Su muerte produjo amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza, dominio propio. Su muerte produjo eso en nosotros. ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor? Y no solo eso, produjo una familia espiritual. Dile al que está a tu lado, eres mi familia en Cristo.
Jesús, hermanos, es el templo supremo que murió a sí mismo. Escúchame, el templo supremo que murió a sí mismo. Se humilló y obedeció al Padre hasta la muerte. Pablo lo entendía muy bien y se los enseñó a la iglesia de Filipos. Filipenses capítulo 2, verso 5 al verso 7, 8. Filipenses capítulo 2, verso 5 al 8. Dice así la escritura: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Ya se dieron cuenta que Pablo está dando una orden? Cuando dice haya, es una orden. ¿De qué? De tener la misma actitud que Cristo tuvo, de humildad y de entrega. Es eso. Verso 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. O sea, Jesús no se aferró a sus derechos, ni usó su posición para su propio beneficio. Él era Dios. Él podía usar su posición para beneficio suyo, pero no lo hizo. ¿Qué hizo? Verso 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante ¿a quién? A los hombres. O sea, no dejó de ser Dios, pero tomó forma de esclavo, haciéndose hombre. Y estando en la condición de hombre, se humilló, hermano, se humilló. Mira cómo batallamos con el humillarnos. De verdad, batallamos. La falta de humildad, de quebrantarnos. A veces estamos platicando con otros y porque el otro no tiene el mismo pensar que tú y no te da la razón, entonces tú dices, no, ¿sabes qué? Mejor tú lo tuyo y yo lo mío. Y espérate, pues ¿cómo? Si se trata de que no. Los dos nos humillamos al consejo de la palabra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? O sea, está bien, yo respeto tu opinión y tú respetas la mía, pero ¿te parece bien si vamos a ver qué dice Dios? ¿Cuántos pueden decir que así sea? ¿Sí? Más en el matrimonio. O sea, nos pasa, pero porque Dios lo permite, para confrontar nuestro yo y nos ¿qué? Humillamos a nosotros mismos, haciéndonos obedientes, así como Jesús se hizo obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? Jesús vivió en obediencia total, hermanos, hasta su muerte. Siempre buscaba vivir en obediencia. Y Dios está usando la vida de Pablo en esta parte de la Escritura para enseñarnos que debemos de vivir con humildad, debemos de vivir con obediencia, con entrega total, como lo hizo Cristo, para ver que el fruto, ¿sí?, se manifiesta en nosotros. Fruto es carácter. ¿Cuántos quieren ver cambios en sus vidas? Tenemos que morir, ser obedientes a la palabra. La palabra de Dios trae bendición. Jesús fue el ejemplo perfecto del grano, ¿sí?, porque lo vivió. Fue sembrado en la cruz, fue enterrado en una tumba, pero resucitó con poder. Y hoy hay millones de hijos de Dios por ese grano que murió. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Señor. Muchas gracias. Se profetizó desde Isaías. Isaías capítulo 53, verso 10 dice así: con todo eso, Jehová quiso ¿qué? Quebrantar, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano. ¿Qué dice? Próspero. ¿Qué aprendemos de esto? Que Dios muchas veces permite procesos de quebrantamiento en nosotros, situaciones difíciles, renuncias, procesos de humillación, pero no para destruirte, sino para hacerte fructificar. Eso es lo que Dios quiere, que te fructifiques. ¿Se acuerdan de la vida de Ana en el Antiguo Testamento, la esposa del Cana? Era un matrimonio que no podía tener hijos. Y dice que Ana, dice que fue al templo y lloró con amargura. Y entonces el
El sacerdote le dijo, es que estás ebria, mejor ven otro día y te ministramos. No, no, no estoy ebria, mi Señor. Sepa que estoy orando, pidiéndole al Señor que me dé un hijo. ¿Y Dios qué hizo? Escuchó el fruto, escuchó su aflicción. ¿Y cuál fue el fruto de su aflicción? Que Dios le dio un hijo. Pero ¿por qué? Porque estaba en la voluntad de Dios. Fíjate, Ana no nada más pidió, sino que también dio, se comprometió a que ese hijo lo iba a dedicar siempre, todos los días de su vida. ¿A quién? Qué tremendo. Ana vio el fruto de su aflicción, así como Jesús ha visto el fruto de su aflicción. Tú y yo somos el fruto de la aflicción de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. ¿Cuál es la aflicción en la que Dios está permitiendo que tengas? Dios permitió la aflicción de Ana para quebrantar su incredulidad, y eso se convirtió en un altar de adoración a Dios. En su aflicción, ¿qué hizo Ana? Adoró al Señor, lo adoró, y pasó la prueba del quebrantamiento, hermanos, y maduró. Fue una mujer de fe tremendamente. Y tal vez Dios esté permitiendo en tu vida, amada hermana, también un proceso de quebrantamiento. Y es ahí donde debes de adorar al Señor. Aplicación a mi vida. Si Jesús tuvo que morir para dar fruto, ¿por qué nosotros queremos fruto sin morir? No se puede. Hace un año, Dios permitió pasarme por una aflicción de enfermedad muy fuerte. Estuve al borde de perder mi vida. Digo, del Señor que me iba a llevar con Él, no perderlo. Me dio neumonía. Y estuve así como casi 2 meses. Los que han pasado por esa situación me comprenden lo que se siente. Caminas 2, 3 pasitos y estás. Y no puedes caminar más. Se te va el aire. Y es algo tremendo. Y en todo ese proceso, lo único que yo veía era que Dios me estaba quebrantando. Y cada noche, yo ni dormía, me sentaba en la cama según a dormir, sentado. Y cada noche llorando con lágrimas y pidiéndole al Señor, Señor, ten piedad de mí, ten misericordia de mí, Señor, por misericordia, ayúdame. En el momento no entendía la aflicción, que Dios estaba confrontando con mi vida algo. Y yo recuerdo que esa noche ya era una situación muy fuerte, ya tenía pensamientos ya de muerte muy feos. Y esa noche en la madrugada, eran como las 2 o 3 de la mañana, me levanté y ya no podía dormir. Y lo que hice fue me vino a la mente luego una alabanza, la alabanza que cantamos ahorita, la de Dios de proezas. Y la puse en la bocina y empecé a clamar y a adorar al Señor, adorar. Y yo le decía, yo recuerdo que le decía, tú eres el Dios de mi salvación, tú eres mi roca, mi fortaleza, Señor. Y muéstrame cuál es la respuesta que te tengo que dar en la fe en medio de mi aflicción. Muéstramela, por favor. Y Dios me mostró la respuesta que tenía que dar. Cuando yo le doy la respuesta al Señor, hermanos, al otro día me manda un mensaje el pastor Carlos Olivares, el hermano del pastor Chuy Olivares. Pastor Raúl, ¿cómo estás? No, pues que le digo, pastor, ya no puedo, se me está yendo el aire, ya no puedo, estoy así, no me han podido atender, no hay neumólogos, está en puente todo, está parado. Dios movió todas las circunstancias, se atravesó un puente. Me agarró a mí el asunto en Cuernavaca. Y luego me decían, no, si me traían a la Ciudad de México, la altura me podía dañar. O sea, Dios me confrontó por todos lados. Hasta que entendí lo que Dios me estaba pidiendo. ¿Saben qué era lo que Dios me estaba pidiendo? Rendirme. Era eso. Rendir todo lo que yo necesitaba rendir al Señor. ¿Sabes qué, Señor? Aquí está esto. Nada es mío. Nada.
Cuando yo lo entendí y di la respuesta, el pastor Carlos habla a nuestra autoridad, el pastor Daniel, se comunican conmigo, me canalizan con un paramédico, el paramédico me empieza a buscar un neumólogo, me llevan a una clínica particular, y luego me habla un pastor de Estados Unidos, de casa de oración, y me dice: pastor, pásame tu número porque te voy a dar una ofrenda, el Señor está poniendo que te dé este dinero. Me dio una cantidad fuerte para mi tratamiento. Y yo me quedé así sorprendido y dije: Señor, no cabe duda que aún en medio de nuestra aflicción, tu amor se muestra ahí con nosotros. Y si hoy estoy aquí es por la gracia de Dios nada más. No es por lo que yo he hecho, por lo que... No. Yo venía manejando ahorita y yo decía: Señor, todo lo que tengo, lo que hago, todo es por tu gracia y tu misericordia. ¿Cómo no rendirme a ti? Aún en mis quebrantamientos, ahí estás tú. Y ve uno el fruto de la aflicción. Hoy puedo ver, gracias a Dios, ¿no?, que valió la pena ese proceso para que Dios trabajara con mi carácter. Yo no sé cuál sea tu proceso que estés viviendo, pero quiero decirte algo: ríndete al Señor. ¿Por qué? Porque hoy el Espíritu Santo nos está hablando muy claro. Aquí hay semillas con un potencial tremendo, tremendo. Cada uno de ustedes tiene un potencial en las manos de Dios cuando se rindan. Ojo, no estoy diciendo que dejes tus planes, como te dije hace rato. Tus planes, tu plan de vida, ponlo en manos de Dios. Y si Dios quiere, te va a abrir puertas y vas a avanzar. Y si Dios no te abre las puertas es porque por ahí Dios no quiere que vayas, que esperes. Dios te va a dar la respuesta, pero espera. Los tiempos de Dios son perfectos. Y si mientras te tienen la aflicción y de repente ¿qué va a pasar? Y esto está confrontando tu miedo, tu duda, tu inseguridad, para que vayas en oración y en tu aflicción le hagas un altar de adoración en medio de tu desierto y puedas ver cómo Dios va a abrir otra vez camino en el desierto. ¿Cuántos dicen amén? Tienen un potencial con propósito de Dios. Y algunas semillas están guardadas. Pero Dios te dice hoy: si no mueres, quedarás solo. Pero si te rindes, te multiplicaré. Hoy es un día de entrega total. Ese es el día de entregarte totalmente a Él. ¿Cuántos están dispuestos a rendirse al Señor y poner sus planes y todo lo que tienen en manos del Señor para que Él te guíe por buen camino? Ponte de pie, vamos a orar. Yo solo quiero decirte esto: nos vamos a poner en las manos de Dios. Y algunos van a empezar a tener pruebas, pero te voy a decir algo: no tengas temor, no, por favor, no tengas miedo a la prueba, al quebrantamiento, no, Dios te tiene en sus manos. A veces te va a cerrar el Señor, a lo mejor hasta el trabajo, hasta algunas cosas, las va a mover. Quiero que comprendas esto, pero Dios lo está haciendo para llevarte a que des fruto espiritual, porque te ama. Con amor eterno te ama y por lo tanto te ha extendido su misericordia hasta el día de hoy. Él es el mismo Dios de ayer, de hoy y siempre. Él no cambia. Dios te dice en esta tarde: yo tengo planes de bien y no de mal para darte lo que esperas. Tus pensamientos no son mis pensamientos, porque mis pensamientos son más altos que los tuyos, dice Jehová. No temas, pueblo mío, dice el Señor. Corre a la casa del alfarero, dice Jehová.
y ahí te haré oír mis palabras. Y así como la vasija de barro se echó a perder en manos del alfarero, y el alfarero no la desechó, sino que la volvió a hacer otra vasija nueva, así el Señor hará contigo. Una vasija nueva, donde Él pueda depositar su vino nuevo, su mover, su amor, su misericordia. Porque así dice el Señor: ¿acaso no podré yo hacer con ustedes, oh casa de oración, milpalta, como el alfarero hace con el barro? Barro sois en mis manos, dice el Señor. Yo soy el alfarero, ustedes son el barro. Y un barro, mientras está húmedo, se puede moldear, pero un barro que se seca ya no sirve para nada. Déjate moldear, dice el Señor, para que lleves mucho fruto. Ríndete. Rinde tus planes, tus propósitos. Rinde tus propios caminos a mí, dice el Señor. Y yo te haré fructificar. Te daré vida, y vida en abundancia, dice el Señor. Señor, queremos darte gracias en esta tarde. Gracias porque tú eres bueno, Padre. Y para siempre es tu misericordia, Señor. Y aquí estamos delante de ti. Hoy humillamos nuestro corazón ante tu presencia, ante tu trono de gracia, Señor. Y nos rendimos. Si tú tienes la necesidad de doblar tus rodillas, yo te invito a que doblemos nuestras rodillas delante del Señor, delante de su presencia, de su majestad, de su santidad. Él es un Dios de milagros, Dios de proezas. Él es el que todo lo puede, para Él no hay nada imposible. Entrega tu pasado, entrégaselo al Señor. Tus anhelos, tus deseos, ponlos en manos del Señor y dile: Señor, aquí está mi vida. Señor, así como quebrantaste, Señor, a Moisés, quebranta mi vida, Señor. Así como quebrantaste, Señor, a Ana, quebranta mi vida, y que yo pueda hacer un altar, Señor, de adoración. Mi aflicción sea un altar de adoración a ti, Padre. Gracias. Gracias, Señor, muchas gracias. Hoy te entrego mi familia, entrégale a tu familia, entrégale tu matrimonio, tus hijos, entrégalos, ponlos en manos del Señor, tus planes, tus propósitos, tu trabajo, todo, la vida que Él te presta, ponla en manos del Señor, dile: aquí estoy, rindo mi vida a ti, dile: Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya, haz de mí tu voluntad, Señor, por misericordia, sana, Señor, y restaura mi corazón. No quiero quedar como la estatua de sal, Señor, esa mujer. Ayúdame por misericordia. Ayúdame, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Hoy me rindo a ti totalmente. Y aquí estoy, Señor. Ayúdame, Señor. Tú fuiste quebrantado como cordero y no abriste tu boca, Señor. Y aquí estamos, Señor. Te rendiste y hoy nos rendimos a ti esta tarde. Aquí estamos, Señor. Te adoramos. Te exaltamos, Señor. Entrégale tu corazón. Dile: te entrego mi corazón. Te entrego mi vida, Señor, esta tarde. Y haz de mí, Señor, lo que tú quieras. Señor, pongo en tus manos este pueblo tuyo, esta iglesia. Ayúdalo, Señor, por misericordia. Afirma su fe, sus corazones en ti, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos. Hoy los bendecimos, Señor. Si alguien tiene necesidad de que oremos por ustedes, pasen al frente, por favor. Vamos a orar por ustedes. El Señor va a obrar en sus vidas. Tal vez alguien esté en algún proceso de aflicción, de prueba, pero la Biblia nos manda a orar unos por otros. Ese es el amor de Dios, que oremos unos por otros. Y el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Los que están atrás, ayúdenme a orar por nuestros hermanos y nuestras hermanas. Pidámosle al Señor por ellas.
Alza tu voz y dile: Señor, quiero darte gracias por la vida de mis hermanos. Gracias por el amor, el cuidado y el sustento que tienes para con ellos, para con ellas, Señor. Te pido, Señor, por misericordia, que ayudes a mis hermanas, Señor, que los ayudes, Señor, en el proceso que están viviendo, en la prueba que están teniendo, Señor, en el nombre de Jesús, en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias, gracias, bendito Dios, gracias, gracias, Señor, gracias. Así dice el Señor: yo permití que Acaz fuera confrontado con sus dos enemigos, y así he permitido que tú seas confrontado con tus enemigos, con tus debilidades, dice el Señor. Pero yo tengo cuidado de ti, dice Jehová. Yo soy tu Dios, dice el Señor. Y no temas, dice el Señor. Si creyeres, viviréis. No temas, porque yo estoy contigo. Yo tengo cuidado de tu vida, dice el Señor. Gracias, Señor, por la vida de este varón. Gracias, Señor. Oramos por él, lo bendecimos en el nombre de Jesús. Señor, sana y restaura. Señor, extiende tu mano, Señor, sobre la vida de nuestra hermana en medio de su prueba, Señor, que ella está teniendo. Señor, tú estás también llevándola a que ella haga un altar de adoración, Señor, en esta aflicción de salud, Señor. Sana y restaura la vida de mi hermana, Señor, en el tiempo de tu buena voluntad, Señor. Y yo te suplico, Señor, que la ayudes. Ayuda a mi hermana, Señor, en su aflicción. Gracias. Gracias, Señor, gracias. Gracias por la vida de cada una de ellas, Señor. Oramos por ellas y, Señor, ponemos en tus manos, Señor, la vida de cada mujer, Señor, que está aquí, de cada hermana, Señor. Las bendecimos en el nombre de Jesús. Fortalécela, Señor, a mi hermana. Llénala de tu Espíritu Santo, Señor. Alúmbrale el entendimiento para que ella tome decisiones, Señor, conforme a tu voluntad, Padre. Gracias. Gracias, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. En ese nombre que es sobre todo nombre. Gracias, gracias, Señor, gracias. Señor, gracias, gracias, Señor, gracias. Así dice el Señor: así como tuve cuidado de Ana, tengo cuidado de ti. Y estas aflicciones que estoy permitiendo a tu vida es para que des fruto, fruto que permanezca y que perdure para siempre. Yo tengo cuidado de tu vida y de tu familia, dice el Señor. No temas, yo estoy contigo, dice el Señor. Sigue adelante, sostente como viendo al invisible, dice el Señor. Así como Abraham caminó como viendo al invisible, así sostente como viéndome a mí, en el nombre de Jesús. No veas a otros lados, dice el Señor. Veme a mí, pon los ojos en mí, dice el Señor Jesús. Yo soy el autor y el consumador de tu fe, dice el Señor Jesús. Veme a mí, pon la mira en mí, dice el Señor. Gracias, Señor, gracias. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Gracias por la vida de mi hermana, Señor. Oramos por ella, Señor. Te pedimos, Señor, que tú estés trayendo, Señor, fortaleza, Señor, sanidad, restauración, Señor, a la vida de mi hermana, Señor. Ayúdala, bendícela, Señor, en medio de esta prueba que ella está viviendo, Señor. Que ella pueda ver tu poder y tu gloria. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, bendito Dios. Aquí estamos, Señor. Gracias, Señor. Bendigo a mi hermana, Padre. Gracias. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Señor, te amamos, te bendecimos, te glorificamos y exaltamos, Señor, en esta tarde. Gracias por tu palabra, Señor, que es viva, Señor, y es eficaz. Bendito eres, Señor. Gracias. Toma un momento ahí donde estás para adorar al Señor. Adóralo. Mi necesidad conoces bien, y la traigo a tus pies. Y solo tú, Señor, eres bondadoso, poderoso. Déjame sentir tu mano, restaurando y sanando todo mi ser. Jesús, vengo hoy a ti, mi necesidad conoces bien, y la traigo a tus pies. Tú, y solo tú, Señor, eres bondadoso y poderoso. Déjame sentir
sentir tu mano, restaurando y sanando todo mi ser. Lanza tus manos al cielo. Dios de promesas, Dios de milagros eres tú. Esperamos tu misericordia y tu bondad eterna son. Te adoramos, Jesús. Tu Dios es el medio de mí, poderoso. Jesús, vengo hoy a ti, mi necesidad conoces bien, y la traigo a tus pies. Tú, y solo tú, Señor, eres bondadoso y poderoso. Déjame sentir tu mano, restaurando y sanando todo mi ser. Jesús, vengo hoy a ti, mi necesidad conoces bien, y la traigo a tus pies. Tú, y solo tú, Señor, eres bondadoso y poderoso. Déjame sentir tu mano, restaurando y sanando todo mi ser. Dios de promesa, Dios de milagros eres tú. En mi esperamos tu misericordia y tu bondad eterna son. Te adoramos, Dios de promesa, Dios de milagros eres tú. En mi esperamos tu misericordia y tu bondad eterna son. Te adoramos, Dios de promesa, Dios de milagros eres tú. En mi esperamos tu misericordia y tu bondad eterna son. Adoramos hoy, Jesús. Gracias, gracias, Señor, gracias. Dale gracias con tus propias palabras. Dile gracias, Padre. Te adoramos y te bendecimos, Señor Jesús. Y te damos toda la gloria y toda la honra al que vive y reina por los siglos de los siglos, a Jesucristo, nuestro amado Señor y Salvador. Y la iglesia decimos todos juntos, amén. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Gracias, Señor, gracias. Muchas gracias. Tomen un momento su lugar, de paso terminamos.
Queremos despedirnos de los que nos acompañan en las redes sociales. Que el Señor siga bendiciendo sus vidas y si Dios permite nos vemos en el próximo servicio.